Dios les bendiga. Les saludo una vez más en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Una vez más grabando videos de enseñanza bíblica. En lo que sea Dios dirigiéndonos en este hermoso momento de grabación, en el cual vamos a citar su santa palabra. Bueno, hay una pregunta que a menudo nos están haciendo y es: ¿estoy casado o estoy casada? Viceversa, ¿me puedo separar o me puedo divorciar y volverme a casar? Esta es una pregunta que en muchas denominaciones, en muchas congregaciones lo han estado enseñando. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, hoy vamos a escudriñar las Escrituras, pidiéndole dirección al Espíritu Santo, que sea Él revelándonos esta pregunta que es complicada resolver por nosotros mismos. Pero gracias a Dios que tenemos la herramienta más bonita en nuestras manos, que es la Biblia, con la cual podemos resolver esta pregunta, teniendo la dirección y la revelación del Espíritu Santo. Han habido muchos divorcios y muchos recasamientos, estos con el permiso de algunos pastores que han permitido que los matrimonios sean anulados y hayan nuevos matrimonios. La idea con este video no es entrar en controversias con ninguna denominación ni con ninguna creencia. Simplemente vengo enseñando a través de la palabra de Dios, que es la espada de cada cristiano. Bueno, vamos a profundizar en el tema y miremos de a dónde se cogen algunos ministros para decir que es lícito el divorcio y recasamiento. Bueno, vamos a citar las Escrituras y que sea nuestro Señor Jesucristo que nos dirija en este hermoso tema. En primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo expone, inspirado por el Espíritu Santo, habla sobre el tema del matrimonio, que a la letra nos dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo. Mira lo interesante que es leer la palabra de Dios, porque aquí en esta lectura ya nos empieza a dar un enfoque, una dirección bíblica para saber qué es lo que nos está diciendo el escritor. En este caso sería el apóstol Pablo. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. El versículo 11 nos dice: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bendito el nombre de Jesús. Aquí ya empezamos a darle dirección a esta pregunta que constantemente nos han hecho. A mí personalmente me la han hecho, si es debido que una persona ya casada se divorcie y pueda tomar nuevamente otro matrimonio. Pero aquí
claramente el apóstol Pablo nos está dando dirección, nos está dando revelación sobre esta pregunta. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo. Aquí el apóstol Pablo está hablando dirigido por el Espíritu Santo. No está hablando en palabras de él, sino palabras inspiradas por Dios. Dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bendito el nombre de Jesús. También las escrituras antiguas hacen conexión, también nos revelan sobre qué es el matrimonio. Malaquías capítulo 2 versículo 16 nos dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Entendemos por las escrituras que repudiar o el repudio significa el dejamiento a la pareja. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Estoy resolviendo a través de la escritura esta gran pregunta que constantemente muchas personas creyentes se han cuestionado, se han dicho, o sea, han preguntado a muchos pastores, a muchos ministros de diferentes denominaciones, queriendo una respuesta correcta. ¿Me puedo divorciar? Vivo en mucho problema con mi matrimonio, no me entiendo con mi esposa, no me entiendo con mi esposo, deseo separarme y volver a casarme. Esta es la pregunta que constantemente se están haciendo muchos creyentes, aún personas del mundo que no creyentes. Pero aquí hoy en la dirección del Espíritu Santo estoy resolviendo esta pregunta. Lucas capítulo 16 versículo 18 nos dice a la letra: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Mira que estos versículos encierran un conjunto de un énfasis y nos dan esa revelación, nos dan esa conexión de que el repudio no es una dirección bíblica ni es una dirección de Dios. Lucas capítulo 16 versículo 18 nos dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Si fuera lícito el divorcio, estos versículos que estamos citando no nos estuvieran diciendo lo contrario. Si una persona se divorcia legítimamente, es libre para casarse con otra persona. Si es que lo vamos a hablar en este término. Pero la palabra de Dios es enfática. Literalmente nos dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Quiere decir que aunque se divorcie y se case nuevamente, el adulterio sigue, porque la palabra de Dios nos está dando revelación, nos está dando dirección, que no existe nuevo matrimonio. Ya vamos a ir citando, voy a ir citando los versículos donde la palabra de Dios nos habla, nos revela, nos dirige de que Dios no permite el divorcio y nuevo casamiento. Que sea Dios hablándonos en esta hermosa noche. Bendito el nombre de Jesús.
Romanos capítulo 7, versículo 1 nos dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y mire que está con signos de interrogación cuando ustedes están leyendo Romanos capítulo 7, versículo 1. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Mira que el único punto que nos muestra la Biblia para poder llegar a un nuevo matrimonio es el fallecimiento de uno de las dos partes, sea el hombre o sea la mujer. El apóstol Pablo está enfatizando y dice que queda libre la mujer o viceversa el hombre para que se case con el que quiera o con la que quiera, pero antes no. Quiero enfatizar en este tema tan profundo sobre esta gran pregunta que a menudo se ha hecho mucho creyente, mucha persona ya casados, que no se han entendido en el matrimonio, pero cabe aquí un interrogante, decir que cuando nosotros no estamos bajo la dirección de Dios, no hay ninguna relación que sea bendecida. Para una relación estar bendecida, primero tenemos que mirar a lo alto y poner nuestro matrimonio en dirección de Dios. Dirigir nosotros mismos un hogar, un matrimonio, una relación, no llegaríamos a ninguna circunstancia, a ningún camino de edificación sin la dirección de Dios. El apóstol Pablo también nos sigue diciendo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, nos dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Habíamos leído Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 3, que hace conexión con 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. Nos da a entender la palabra de Dios literalmente, enfáticamente, que no se halla una conexión bíblica donde la palabra de Dios nos diga literalmente de que nos podemos volver a casar. La palabra de Dios es clara, nos está revelando de que Dios es un Dios de amor y que Él no quiere el repudio de ninguna relación que se haya bajo el amparo del matrimonio. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, hay una lista tremenda de un castigo para aquellos que están en fornicación o en adulterio. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo interesante es quedarnos en el versículo 9, donde dice: no erréis ni los fornicarios. Más adelante dice: ni los adúlteros. Sabemos que
una fornicación o un caso de fornicación son aquellas personas que se hallan fuera del matrimonio, del vínculo matrimonial, teniendo relaciones fuera del matrimonio. No son casados, pero tienen relaciones, están bajo fornicación. El adulterio sabemos que es cuando la persona ya es casada, entró en esa bendición, en ese voto o en ese pacto de matrimonio y incluye otra segunda persona en el matrimonio. Esto ya lo llamaríamos adulterio, que es lo que nos está revelando la palabra de Dios. Bendito el nombre de Dios. Malaquías capítulo 2 versículo 14 nos dice: Mas dijeres, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Mira que el matrimonio es un pacto que hacemos ante Dios en obediencia. Es en obediencia. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en su santa palabra. Bendito el nombre de Dios. Marcos capítulo 10 versículo 9 nos dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Más claro todavía este versículo de Marcos, y aquí está hablando nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No tiene autoridad ningún ministro, ningún pastor, ninguna persona, ningún hombre, de separar una persona, un matrimonio, de anular un matrimonio para darle entrada o inicio a un nuevo matrimonio. Esto es lo que nos está revelando la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 al 19, para los que quieren adulterar la palabra de Dios, queriendo torcer las escrituras diciendo: sí, es que usted se casó en el mundo, pero como ya ahora entró al cristianismo, usted es una nueva criatura. Quiere decir que ya todas las cosas tienen que ser nuevas, tiene que volverse a casar, porque esto lo hemos escuchado de muchos creyentes. Pero Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El capítulo y el versículo más citado frecuentemente a través de todos los tiempos, y más ahora en este siglo XXI, es Mateo capítulo 19 versículo 9, donde nos han querido mostrar con este pasaje bíblico de que Jesús sí permitió el divorcio y un nuevo matrimonio. Pero más adelante les estaré hablando sobre el desenlace de Mateo capítulo 19 versículo 9. Vamos a leerlo aquí en la Biblia Reina Valera 1960. A la letra nos dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces aquí muchos han dicho: mire que Jesús sí permite el divorcio. Si una mujer o un hombre fornican,
estando casados, entonces Jesús está anulando el matrimonio. Pero ¿será que la palabra de Dios o Jesús nos quiso decir esto en Mateo capítulo 16, versículo 19? Voy a ir citando otros versos, otros capítulos de la Biblia con los que voy a enseñar o estoy enseñando, resolviendo la pregunta de ¿me puedo divorciar y volverme a casar? O divorcio y recasamiento. Hay muchas formas de llamar a esta pregunta que constantemente se ha hecho mucho creyente, mucha persona. Marcos capítulo 7, versículo 21 nos dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Bendito el nombre de Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 11 al 12. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Mira que los mismos pasajes bíblicos que estamos leyendo nos está dando el contexto de que si una de las dos partes se divorcia, pues automáticamente podríamos creer que el matrimonio quedó anulado. Pero mira que la Biblia misma nos está dando el contexto y dice: y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer. Repudiar viene del verbo dejamiento, dejar a su mujer, y se casa con otra, comete adulterio contra ella. ¿Por qué va a cometer adulterio si se está divorciando? Mire que la palabra de Dios nos está contestando literalmente. O sea, es la gramática en la que Jesús, nuestro Salvador, nos narra su santa palabra y nos dice el por qué no nos podemos separar estando las dos partes en vida. Les digo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ya sabemos que la paga del pecado es muerte. Tenemos una lista tremenda en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, donde nos dice que ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Yo no creo, amigo oyente que me estás escuchando a través de este video, que tú quieras ser candidato de esta lista, repudiando a tu esposa o tu esposa repudiando a tu esposo, que porque no lo entiendes ya, o quizás tú no la entiendes a ella por diversas confrontaciones, de discusiones, cuando no es así que podemos llegar a un arreglo matrimonial, sino que es de rodillas, pidiéndole dirección a Dios, que podemos darle dirección a nuestro matrimonio. La dirección correcta no es el divorcio. Esa es la cobardía más grande que puede tomar una de las dos partes: divorciarse de un matrimonio donde ya llevan cantidad de años conviviendo en una unión no ilegal, sino en una unión de pacto ante la presencia de Dios, porque eso es lo que nos dice Malaquías, que ya lo leímos. Malaquías nos dice que es un pacto que hacemos con Dios. Malaquías 2:14 nos dice que es un pacto que hacemos. O sea, por eso el matrimonio es algo importante en nuestras vidas, no es algo que podemos tomar hoy y mañana desecharlo. Bendito el nombre de Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 28 nos dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Miremos que
que si nos basamos bíblicamente, hacemos una conexión con la Biblia, este versículo de Mateo, capítulo 5, versículo 28, dejaría al descubierto y por terminado muchos matrimonios, porque a muchas personas se les ha pasado el deseo por una mirada. Y esa mirada ha encendido el motor que es el corazón, porque es lo que nos está revelando la palabra de Dios. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Sabemos que el adulterio es pecado y que por este pecado tenemos condenación. Gálatas capítulo 3 versículo 15 nos dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Mira tan tremendo lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, que aun siendo un pacto entre hombres, no se puede invalidar ni se le puede añadir. Ahora, como nos dice Malaquías capítulo 2 versículo 14, que el pacto que estamos haciendo no es entre hombres, sino entre Dios y el hombre. ¿Por qué lo digo entre Dios y el hombre? Porque el hombre no pacta con Dios, Dios pacta con el hombre. Tremendo este mensaje y lindos todos estos versículos bíblicos que nos dan claridad, nos dan dirección bíblica para contestar esta pregunta, para darle terminación a esta pregunta que constantemente se han hecho. Alguno más inteligente me contrarrestará este video y me dirá: no, es que no has leído tal versículo. No se necesitan leer más versículos donde está la claridad, donde nos está dando la conexión bíblica, la dirección, donde teológicamente la palabra de Dios nos está diciendo de que no debemos divorciarnos. Romanos es muy claro, el apóstol Pablo en Romanos es muy claro, dice que faltando uno de los dos, o sea, por muerte, puede haber nuevo matrimonio. De lo contrario, no es permitido bíblicamente. Si algún hermano se ha divorciado y se ha vuelto a casar, déjeme decirle, mi amigo, mi hermano, que ese matrimonio que usted adquirió nuevamente no es válido. Usted mismo se está atropellando contra la palabra de Dios y se está yendo contra lo que dice Dios. Porque lo que dice Dios es que no debemos abandonar nuestro matrimonio, no debemos repudiar a nuestra mujer, ni la mujer repudiar a su marido. Mateo capítulo 14 versículo 3 al 4 nos dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Mire que no es un versículo, no es rasguñar un solo versículo para enseñar lo que en esta hermosa noche estoy enfatizando a través de la palabra de Dios. Juan reprendía duramente a Herodes y le gritaba públicamente: no te es lícito tenerla, porque sabía que era mujer de Felipe. Aún Felipe estaba en vida. Felipe no estaba muerto, Felipe tenía vida. Por eso no le era lícito a Herodes tener a esta mujer, a Herodías. Viendo Herodes que Juan lo divulgaba públicamente, decidió meterlo a la cárcel y así cumplir el deseo de esta mujer Herodías con su hija de decapitar
a Juan el Bautista. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos hoy en día con este versículo enfatizan en su vida y se han decapitado internamente? Se han decapitado internamente. Se han cortado la cabeza por esta verdad tan hermosa, tan bonita que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que no te es lícito tenerla. Este versículo, este capítulo de Mateo 14, de 3 al 4, aplica y hace una conexión para muchas personas que han dejado su matrimonio y han adquirido un nuevo matrimonio. Yo les digo hoy, no te es lícito tenerla o no te es lícito tenerlo, porque si la persona todavía vive según el apóstol Pablo en Romanos, la carta en Romanos, no es lícito hasta que uno de los dos viva. El término de un matrimonio es la muerte, porque la palabra de Dios es enfática. Mateo capítulo 19, versículo 3 al 4 nos dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa o por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que os los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mire, tremendo lo que contesta Jesús aquí a los fariseos. Mire que en el principio no crearon varios hombres ni tampoco varias mujeres. Hablo en términos singular aquí en nuestro Señor Jesucristo, dice varón y hembra los hizo. Versículo 5 nos dice: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No dice que serán 2, 3 o 4 carnes. ¿Qué gramática tendría que usar Jesús para entender nosotros su lenguaje? Si claramente nos está hablando a través de su escritura, claramente nos está declarando, nos está dirigiendo de que no debemos pensar más allá de lo que no está escrito. Recordemos que allá en Isaías capítulo 54 al 8 nos dice: porque vuestros caminos no son mis caminos, dice el Señor, ni vuestros pensamientos son mis pensamientos. No podemos escudriñar la mente de nuestro Señor Jesucristo y decir: es que a mí me parece que está bien divorciarme y volverme a casar. No, amigo o hermano, leer la escritura para saber qué es lo que Dios nos quiere revelar. Y si vamos a hablar bíblicamente, nuestro lenguaje debe de ser bíblico, nuestro lenguaje no debe ser humano. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El 7 dice: le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora sí vengo a darles el enfoque, el desenlace a Mateo capítulo 19, versículo 9. Miremos aquí, coloquémonos la mano en el corazón y pidámosle dirección a Dios, que nos ayude a entender este capítulo con este versículo. Si este versículo nos está diciendo literalmente que nuestro matrimonio puede ser anulado por causa de una fornicación, yo hago una pregunta: ¿será que una persona casada bajo el matrimonio, bajo un pacto, como nos dice Malaquías 2:14,
fornica. La palabra de Dios, Jesús fue enfático y separa lo que es la palabra fornicación y separa la palabra que es adulterio. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Mira que la fornicación está de primero y luego está el adulterio. Lo separa, no son lo mismo, no dicen lo mismo, son distintos. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El desenlace de este versículo, o el contexto de este versículo, es: ¿por qué si la persona ya está separada legalmente, está adulterando si se casa con otra? Mire que Dios mismo, Jesús mismo en su palabra está citando o nos está revelando la lectura, pero también en el mismo momento nos está dando el contexto para entenderlo. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto da terminado, queda por terminado, queda anulado. Siquiera pensar de que voy a abandonar a mi esposa, o viceversa, a mi esposo, en el caso de sería la mujer, porque fornicó. Si son un matrimonio, el esposo o la esposa no están fornicando, están en adulterio, con términos distintos. Recordemos allá la palabra de Dios cuando llevan a esta mujer adúltera a los pies de Jesús, y Jesús, escribiendo en tierra con su dedo, le dicen estos para tentarle, le dice: hallamos esta mujer en pleno acto de adulterio. Cuando dicen que hallaron a esa mujer en pleno acto de adulterio, da a entender que esta mujer era casada, tenía su marido, su matrimonio. Dicen estos porque estaban bajo la ley, y en la ley os mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Pero ¿qué contestó nuestro Salvador? Cualquiera pues que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Todos acusados en sus corazones, en sus mentes por tanta contaminación del pecado, tiraron sus piedras y dejaron a esta mujer allí con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dice nuestro Señor Jesucristo a esta mujer? ¿Dónde están los que te condenaban, mujer? Y ella dice: no los veo. Y dijo Jesús: yo tampoco. O sea, los que condenaban a esta mujer se habían ido y ya no estaban. ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella dice: no están. Y él dijo: pues yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Ve y no peques más. En otras palabras, ilustrando, dice: ve y no pongas otras personas en tu matrimonio. Ve y no peques más. El 10 le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Queda contestado pues el capítulo 19, versículo 9, donde han hecho una interrogante a algunas personas, cristianos, creyentes de muchas denominaciones, diciendo que este capítulo y este versículo anula un matrimonio por concepto de fornicación. Amigo y hermano oyente que me están escuchando a través de este video, una persona bajo un pacto matrimonial no fornica, adultera. La fornicación viene de aquellas vidas ilegales, personas solas de ambos géneros, viceversa, hombre o mujer, que tienen su noviazgo
y perduran en este noviazgo sin una bendición, sin el matrimonio. Estas personas, aunque digan que se aman, que no han sido infieles, están bajo una fornicación. Esto es lo que nos está revelando la palabra de Dios enfáticamente, literalmente. Queda pues contestada la pregunta con estos versículos que he traído para esta hermosa noche, presentando la respuesta a esta interrogante o a esta pregunta que constantemente se han hecho muchas personas, miles de personas que en el mundo constantemente se han estado separando de sus esposas o de sus esposos para darle ingreso a un nuevo matrimonio. La palabra de Dios enfáticamente dice que un nuevo matrimonio es adulterar. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pablo nos dice en la primera carta a Corintios capítulo 7 versículo 10, que ya lo leímos al inicio: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bendito el nombre de Jesús. Hay muchas personas que a través de las redes del YouTube han grabado videos, ministros, pastores, prédicas, tremendas prédicas donde ellos anulan el matrimonio y le dan cabida a un segundo matrimonio. Yo a través de este video no he venido a atacar ningún ministro o ningún pastor, a ninguna persona que haya hecho este agravio tan tremendo de separar o darle un sí a una persona que vaya a hacerle una consulta, a decirle: pastor, es que yo estoy casado o estoy casada, pero no me entiendo con mi esposo o no me he entendido con mi esposa y quiero divorciarme. Y este pastor dice: no hay problema, sepárese y vuélvase a casar. Y le ha citado Mateo capítulo 19 versículo 9. O quizás le ha citado Juan capítulo 4 versículo 16 en lo adelante, donde habla de la samaritana, donde Jesús le dice: llama a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le contesta: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces muchos dirán: ¿por qué Jesús allí no la corrigió y le dijo: mujer, no tengas más maridos, mira que es pecado? Recordemos que la samaritana estaba bajo la ley, y en la ley era permitido dar carta de divorcio y volverse a casar. Era permitido en la ley, por muchas razones. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero bajo el nuevo pacto ya no es permitido, porque las 27 cartas, los 27 libros del Nuevo Testamento no hacen énfasis, no hacen ninguna conexión con el divorcio y nuevo casamiento. Queda anulado el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 16 en lo adelante con la samaritana, y queda anulado Mateo capítulo 19 versículo 9. Queda anulado darle reinterpretación a estos capítulos, cuando la palabra de Dios enfáticamente nos está dirigiendo y nos está mostrando que no existe en la Biblia un matrimonio nuevo, estando aún la primer esposa o el primer esposo en vida. Romanos, como ya lo hemos leído, Romanos capítulo 7 versículo 1, que nos dice al pie de la letra, nos dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley,
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Algunos dirán, bueno, aquí está hablando de la mujer, no está hablando de nosotros. Quiere decir que nosotros nos podemos divorciar, pero la mujer no. La palabra de Dios es aplicable para todos, sea hombre o sea mujer. La palabra de Dios no está encerrando un conjunto de mujeres, está castigando y está sacando a las mujeres del contexto para darle ingreso a lo que el hombre quiere hacer. Divorciarse y volverse a casar no lo dice la palabra de Dios. Bueno, este era todo el estudio que traía para esta hermosa noche. Recuerden que quien les habló es su hermano y servidor Rolando Ortiz. Las palabras que yo os hablé hoy no las hablé por mi propia cuenta, sino que todo está escrito allí. Pueden coger apunte de cada versículo, de cada capítulo, de cada versículo. Escudriñen allí en sus casas, verifiquen, examinen sus Biblias, si es verdad o es mentiras. Pero para la voluntad de Dios, divorcios no existen bíblicamente. Existen los divorcios humanamente, pero bíblicamente no hay ninguno. Bíblicamente en el Nuevo Pacto, en las Escrituras Nuevas Testamentarias, no hay un divorcio y no hay un recasamiento. Pablo no lo enseñó, Jesús no lo enseñó, Pedro no lo enseñó, ninguno de los apóstoles enseñaron en todo su recorrido literal de que podríamos o algún creyente o algún cristiano primitivo podía repudiar a su mujer, darle carta de divorcio y volverse a casar. Esto no está bajo el amparo bíblico. Y si nosotros estamos bajo la convicción o la convicción de Efesios 2:20, de edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, yo les invito, hermanos que están escuchando este video a través de mi canal, no enseñen el divorcio, que el divorcio no es bíblico. El divorcio es una enseñanza meramente humana, pero Dios enfatizó, respondió a esta pregunta el día de hoy y quedó clara, quedó resuelta esta pregunta, quedó este problema resuelto. Ya esta pregunta, si muchos ven este video, ya no van a volver a cuestionarse, a pensar que es que porque tengo un dilema o tengo una discusión en mi hogar con mi esposa, el esposo, entonces la mejor decisión, la mejor determinación es dar carta de divorcio. No, la mejor decisión, yo le invito, mi amigo, que no haga como el cobarde, haga como David. David derrotó a Goliat de rodillas, orando a Dios. Y nosotros derrotamos también cualquier discusión, cualquier circunstancia, la derrotamos en el nombre de Jesús, pero de rodillas, no abandonando el hogar, no repudiando a nuestros cónyuges. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, no siendo más, que Dios les bendiga. Recuerden que les habló su hermano y servidor Rolando Ortiz. Hasta la próxima, hasta un próximo video. Que Dios les bendiga.